nombre es Eugenio Luque, estoy aquí por tres motivos. Uno primero por el propio museo que me ha brindado esta oportunidad, museo que ya conocí en los prolegómenos cuando se hacían exposiciones de este material que hay aquí incluido. También, otra segunda razón es por ser profesor y decano de la Facultad de Económica. Y tercera, por ser amigo de José Antonio Mañas, uno de los promotores de este museo. Voy a empezar por esto último. A José Antonio Mañas coincidí con él en los 5 años de la enseñanza primaria y posteriormente nos reencontramos en el 50 aniversario de la Facultad de Económica en el año 2015. Bien, en la primaria, estos años de la primaria, yo los cursé en el Colegio San Miguel del barrio de Huelin, hasta primero bachiller. Posteriormente estuve en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en calle Martín, en el centro de Málaga, y finalmente terminé los estudios de bachillerato en el Instituto de Martirico, Nuestra Señora de la Victoria. Bien, de esta primera época tengo un contraste de recuerdos. Los primeros años del colegio tengo un recuerdo gris, si se le puede poner un color, ¿no? Yo viví la época en la que la máxima de la letra con sangre entra era una realidad. Realmente en aquellos años, pues los tirones de patilla, los castigos de rodillas, las tortas en la cara, incluso la regla como instrumento de tortura eran regla cotidiana. Bien, pues esto es un recuerdo que a mí me ha quedado de aquella época, sobre otro. También la enseñanza libre del primer año de bachillerato, bueno, que realmente el colegio funcionaba como una academia y teníamos que ir al Instituto de Martirico a hacer el examen de la asignatura. Bueno, esto provocaba una incertidumbre y una ansiedad que solo conocemos lo que vivimos en aquel momento. Después, la segunda parte de la enseñanza primaria, la cursé en el Sagrado Corazón de Jesús, otro colegio masculino como el anterior, como todo era en aquella época, instituciones masculinas o femeninas. Bien, estos 3 años fueron diferentes, pero permanecían digamos, los castigos físicos. Esto es una cosa que no logré parar o detener hasta la época del bachillerato superior, en el Instituto de Martirico. Aquello fue una época diferente, coincidía también con una mayor edad, coincidía con los años de la adolescencia, y políticamente fue una época muy interesante, porque era el final de la dictadura, la muerte de Franco y los primeros años de la transición. Bien, aquello era, el Instituto de Martirico era un espacio de libertad, era un espacio de diversión, un espacio de cambio de forma de vida, como digo, muy vinculado también a la edad que teníamos los que vivíamos en aquel momento. Bien, después de la enseñanza preuniversitaria, de la primaria y bachillerato, bueno, inicié los estudios en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Económica, en la que bueno, estuve los 5 años de carrera y terminé y pasé a formar parte del profesorado de la misma. Llevo en total más de 40 años en la facultad, contando la época de alumno y la época de profesor. Llevo casi 40 años, 37 de profesor, y en las cuales llevo los últimos 16 de decano, lo cual es un honor y un orgullo para mí. Ser decano de la facultad donde uno ha estudiado realmente es una cuestión que llevo muy a gala. Bien, la facultad además ocurre que tuvo una importancia muy grande en Málaga. O sea, la Facultad de Económica, cuando se crea en el año 1965, es la primera o el primer centro universitario de Málaga, es la primera facultad de Económica de Andalucía y es la cuarta de España, detrás de Madrid, Barcelona y Bilbao. Bien, si comparamos esos números con los de ahora, actualmente hay pues 50 facultades de universidades públicas y en torno a 30 de centros de universidades privadas, o sea, hay en torno a 80 facultades. Bien, en aquella época era, como digo, una minoría. La Facultad Económica es incluso más antigua que la propia Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga se crea en el año 72 y se crea con la Facultad Económica como primera facultad de la universidad. Bien, como digo, la universidad pues realmente creció con la facultad y la facultad realmente pues creció también a nivel de España. Esta facultad, la Facultad Económica, son actualmente la más numerosa en número de centros y también la más numerosa en número de alumnos. Actualmente cursan estudio todos los años en torno a 100.000 alumnos, de los cuales en torno a 20.000 finalizan.
O sea, realmente tiene un impacto muy grande en toda la sociedad, porque al final los economistas redundan en el día a día de la vida corriente de todos los ciudadanos. Aparte de los números que he dado, la Facultad Económica de Málaga jugó un papel muy importante en el progreso y en el desarrollo de Málaga y su entorno. Primero, porque fue un signo de modernidad y de dinamización del entorno. Segundo, porque ejerció de motor para el cambio político y social en su momento. Después también permitió que el acceso a la universidad de muchas personas que sin ella no hubieran tenido esa posibilidad. Además facilitó o incentivó la movilidad social. Bueno, atrajo un importante elenco de profesores que con el tiempo crearon escuelas, formó a miles de profesionales. Actualmente hemos calculado que en torno a 20.000 titulados han salido de la Facultad Económica de Málaga, que han cambiado el capital social de la sociedad en Málaga, ¿no? Porque aparecen economistas en la administración pública, en la política, en la cultura, en la sociedad y en las empresas. Bueno, pues esto realmente ha cambiado el tejido productivo social de Málaga. Así que la Facultad Económica ejerció como palanca el desarrollo económico y ejerce en la actualidad en Málaga y en su entorno. Bien, en todo este tiempo yo he sido testigo de cambios en la educación, evidentemente. Yo como decano he tenido la oportunidad de realizar 2 cambios de planes de estudio en la facultad y la adaptación a lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior. Bien, pues esto de alguna forma también es un reflejo de lo que está ocurriendo en la enseñanza preuniversitaria, o sea, en la ESO y en el bachillerato. Antes, la formación era una formación sobre todo de contenidos. Todos estamos acostumbrados, o estuvimos acostumbrados en aquella época a aprender pues, los Reyes Godos, los ríos de España, las comarcas, las capitales europeas, ¿no? Y también la formación iba orientada a preparar para un oficio o el desarrollo de una profesión. También ocurría que en aquellos tiempos la información era menos accesible que ahora. ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues que la educación se centra más en la adquisición de capacidades y habilidades, pues por ejemplo, el trabajo en equipo, los idiomas, la oratoria, el debate, ¿no? Y todo encaminado a que el futuro es muy incierto. ¿Incierto por qué? Porque evidentemente muchas de las profesiones actuales no van a permanecer en el futuro y aparecerán profesiones nuevas. Y hay que tener capacidad, y la tienen que tener los alumnos, los futuros titulados, capacidad, y los futuros estudiantes de bachillerato y secundaria, capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, lo que se viene a denominar el aprender a aprender. O sea, los estudiantes de ahora están condenados a estudiar toda la vida, a seguir aprendiendo durante toda la vida para adaptarse a los cambios que vienen y que realmente no conocemos. ¿Cuál es el papel de la economía en la educación? Bien, pues a pesar de que los contenidos son fundamentales para mejorar el día a día y que importantes son para el futuro profesional de las personas, porque todos somos consumidores, todos seremos empleados o empleadores, todos somos contribuyentes y todos haremos uso de los servicios financieros, y a pesar de que las facultades de economía son importantes y que la economía realmente es muy trascendente, salvando las decimonónicas escuelas de comercio que existían anteriormente, la enseñanza de la economía ha estado relegada en la educación y desaparecida totalmente en los colegios. Bien, hay 2 frases de 2 ilustres economistas que reflejan de una forma esto que estoy comentando. O sea, una frase fue de Keynes. Keynes es uno de los padres de la economía moderna. Pues bien, en su tercera visita a España, en el año 1930, a la residencia de estudiantes de Madrid, Keynes pronunció una frase que más o menos venía a decir lo siguiente: nada es tan importante para una nación como el desarrollo de una fuerte escuela de economía. Esta frase la hemos tomado como emblema en la facultad y está colgando en las paredes de nuestro centro. José Luis San Pedro fue el encargado de traducir al español la obra de Paul Samuelson, economista norteamericano, Curso de Economía Moderna, en el año 1962. Bueno, pues él realiza una nota preliminar de 4 páginas en la que insiste en la necesidad de que los conocimientos económicos estén implantados en la docencia. Y hay una frase en la que hace hincapié en la necesidad de estos conocimientos
de economía en el colegio, en el bachillerato, en la enseñanza preuniversitaria. Bien, la frase viene a decir lo siguiente: es absurdo que nuestros jóvenes salgan del bachillerato sabiendo lo que es la calcopirita, sin que probablemente no vuelvan a cruzarse con ella en toda la vida y no tengan conocimiento de lo que es la economía, cuando van a vivir dentro de ella. Bien, esto de alguna forma refleja la situación de la economía en la educación. Bien, si la economía aparece de forma tardía en la universidad, la primera facultad que se crea es la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad Complutense en Madrid en 1944, su marginación en la enseñanza secundaria es, si cabe, mucho mayor, ¿no? Apareciendo en los últimos años, muy recientemente, si lo comparamos con países de nuestro entorno. Bien, el primer precedente es del año 1934, con persuadido por la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, aparece una asignatura obligatoria de economía en el bachillerato. En 1940, después de la Guerra Civil, esta asignatura desaparece de los planes de estudio. En los años 60, el libro que tengo en las manos, Política Económica, de Juan Velarde y Enrique Fuentes Quintana, da nombre a una asignatura que se imparte en sexto bachillerato. También existía una asignatura en COU que era Geografía Económica. Este libro, ¿no?, pues daba conceptos fundamentales de economía, nociones sobre magnitudes y sector económico y las aportaciones fundamentales de los grandes economistas clásicos de la época. Bien, este libro es un libro añorado por los conocimientos, pero que muchas veces era impartido por profesorado que no era el adecuado porque no tenía la formación económica correspondiente. En los años 70, con la Ley General de Educación, se vuelven a suprimir estos contenidos económicos del bachillerato. En los años 90, con la LOCE, se vuelven a incluir materias económicas en el bachillerato, pero se hace de forma insuficiente. En uno de los itinerarios de las modalidades del bachillerato de Ciencias Sociales. Las posteriores reformas educativas mejoran la situación, incluyendo asignaturas optativas tanto en la ESO como en el bachillerato. Loables son las iniciativas de educación financiera orientadas a todos los sectores de la población, principalmente a los estudiantes de la ESO y del bachillerato, y que están promovidas por la OCDE y lideradas en nuestro país por el Banco de España y por la CNMV. Y en nuestro entorno más cercano, Unicaja, con el proyecto Dauphiné, es el que ha tomado el testigo. Bueno, pues este recorrido que de alguna forma he hecho por la educación particular mía y por la de la enseñanza de la economía, están recogidas en este magnífico museo. Muchos de ellos, muchas de las experiencias. Yo he tenido la oportunidad de recordar muchas de estas cuestiones cuando me he paseado por estos pasillos. El museo es un recuerdo de una vivencia de 2 siglos de historia, que permiten a los que vivimos todavía y que vivimos esos momentos, recordarlo y revivirlo, y que permite a las personas que no vivieron esa época, pues conocerla. Yo creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar y que todo el que tenga la oportunidad debe venir a verlo, ¿no? O sea, el museo está en un edificio magnífico, que pone en primera plana a Laurín y a su ayuntamiento por el apoyo que da y que de alguna forma reconoce a los promotores, a José Antonio Ibáñez y a Jesús Asensi, ¿eh? También, bueno, pues si tengo que recoger algunos de los objetos que había aquí, pues yo me he fijado en uno que realmente me dejó huella, que fueron la Enciclopedia Álvarez. La Enciclopedia Álvarez, que están aquí a mi espalda, eran 4 ejemplares. Parvulito, que no está ahí, primer grado, segundo grado y tercer grado. Bien, aún conservo yo la Enciclopedia segundo grado, ¿no?, de aquellos años. Bien, realmente era una formación muy completa, con contenido de historia sagrada, de lengua española, de aritmética, de geometría, de ciencias naturales y de una parte también que podemos llamar educación para la ciudadanía, que contenía aspectos de higiene, que contenía aspectos de formación política, formación social, formación familiar, incluso un apartado de señales de circulación. Realmente a mí este libro me gustó en su momento, es un libro era muy amable de leer, muy ilustrativo para la época, evidentemente, ¿no?
y no cargado, evidentemente, no exento de la ideología del momento, ¿no? Pero es un buen recuerdo que yo, insisto, me revive o me remonta a tiempos pretéritos. Bien, y nada más, yo insisto en lo que decía antes, invitar a todos a que vengan a conocer el MAE porque realmente merece la pena.